Un crucero de lujo, 147 personas, un itinerario de ensueño por los rincones más remotos del Atlántico Sur, la Antártida, Georgia del Sur, islas que la mayoría de las personas no podrían señalar en un mapa. Y en algún punto de ese viaje, algo subió a bordo. No hubo alarma. No hubo momento identificable donde todo cambió. Solo personas que empezaron a sentirse mal. Fiebre, dolores musculares, lo que cualquiera interpretaría como una gripe leve en las circunstancias menos convenientes. Y entonces, los pulmones. Y entonces, la muerte. El 2 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud recibió una notificación urgente. Había un brote de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo de un crucero con bandera neerlandesa en medio del Atlántico. Para entonces ya había fallecidos. Para entonces el barco estaba solo en el océano. Y para entonces los países a los que se dirigía empezaban a cerrar sus puertos. En los próximos minutos vamos a entender qué es exactamente lo que ocurrió en ese barco, por qué el virus que lo causó aterra a los epidemiólogos desde hace décadas, y por qué hay una pregunta que ninguna autoridad sanitaria del mundo ha podido responder todavía con certeza. ¿Cómo llegó el hantavirus a un crucero de lujo en medio del océano? El hantavirus no es nuevo. No es una mutación reciente, ni un patógeno emergente salido de un laboratorio. Lleva décadas circulando, décadas matando. El problema es que lo hacía en silencio, en lugares remotos, en brotes pequeños que no generaban titulares globales. Era una de esas enfermedades que los epidemiólogos conocen bien, y el resto del mundo prefiere no conocer en absoluto. Y hay una razón muy concreta por la que prefieren no conocerlo. El síndrome pulmonar por hantavirus, propio del continente americano, alcanza tasas de mortalidad cercanas al 52%. Para comparar, el COVID-19, en su peor momento, sin vacunas y con los sistemas sanitarios colapsados, rondó el 1 o 2% en la mayoría de los países. El hantavirus, en su variante más agresiva, mata a más de la mitad de los que infecta. Pero hay algo más, algo que hace que este virus en particular sea diferente de casi cualquier otro que conozcas. El virus Andes es el único tipo de hantavirus que se sabe que se propaga de persona a persona, y es exactamente la cepa Andes la que se encontró en el crucero MV Hondius. En los próximos minutos entenderemos por qué eso cambia absolutamente todo. CDC, el hantavirus, pertenece a una familia de virus que los científicos llevan estudiando desde los años 50. Su nombre viene del río Hantan, en Corea del Sur, donde fue identificado por primera vez durante la Guerra de Corea, cuando miles de soldados americanos enfermaron con una extraña fiebre que atacaba a los riñones. Nadie entendía qué lo causaba. Nadie encontraba el origen, hasta que alguien empezó a mirar a los ratones del campo. Los roedores son el reservorio natural del hantavirus. Lo portan, lo eliminan en su orina, en sus heces, en su saliva, y lo hacen sin enfermar ellos mismos. Para el ratón, el virus es un pasajero invisible. Para el ser humano que inhala las partículas secas de esas excreciones, puede ser una sentencia. La transmisión es completamente invisible. No necesitas tocar al ratón. No necesitas que te muerda. Basta con que el polvo de un espacio donde un roedor infectado ha vivido entre en tus pulmones. Un granero, un refugio de montaña, una cabaña en Patagonia, cualquier espacio donde haya habido presencia de roedores y tú respires el aire sin saberlo. Y aquí está la trampa más cruel de este virus. Durante 1 o 2 semanas después de haberte infectado, no sabes que lo estás.
Los primeros síntomas incluyen fatiga, fiebre y dolores musculares, y las manifestaciones graves pueden comenzar entre 1 y 8 semanas después de la exposición. Semanas. Semanas en las que sientes que tienes una gripe molesta. Semanas en las que sigues viviendo tu vida normal, viajando, relacionándote, sin saber lo que se está incubando dentro de ti. Y entonces, sin aviso claro, sin un deterioro gradual que te permita prepararte, el virus hace lo que sabe hacer. Ataca los pulmones, los llena de líquido. El cuerpo deja de poder oxigenarse. Y el tiempo que pasa desde ese momento hasta la muerte, si no hay intervención médica inmediata e intensiva, puede medirse en horas. En los próximos minutos vamos a ver exactamente cómo funcionó ese proceso dentro de un crucero aislado en medio del Atlántico. Pero antes necesitas entender una cosa sobre la cepa Andes que lo convierte en algo sin precedentes. Todos los demás antivirus del mundo tienen una regla que los epidemiólogos llevan décadas repitiendo como un mantra tranquilizador. El antivirus no se transmite entre personas, viene de los roedores, llega al ser humano y ahí se detiene. No hay cadena de contagio humano, no hay riesgo de extensión persona a persona, excepto con el virus Andes. La variante Andes tiene la particularidad de que una vez en las personas puede transmitirse entre éstas en contacto cercano y prolongado, como entre familiares o entornos médicos. La OMS señala que la transmisión entre personas es extremadamente rara, pero no imposible. Y lo que ocurrió en el crucero MV Hondius planteó una pregunta que los científicos todavía no han respondido completamente. ¿Cómo exactamente se contagiaron esas personas? Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Porque si hay algo que no encaja en la narrativa tranquilizadora de que esto fue un brote limitado y controlable, es esa pregunta. El MV Hondius es un barco de expedición, no uno de esos cruceros masivos con miles de pasajeros y piscinas en cubierta. Es una embarcación diseñada para llevar a viajeros con dinero y curiosidad a lugares que el turismo ordinario no alcanza. El itinerario había comenzado el 1 de abril de 2026 en Ushuaia, Argentina, con escalas en regiones remotas y ecológicamente diversas del Atlántico Sur, entre ellas la Antártida continental, Georgia del Sur, Isla Ruiseñor, Tristán de Acuña, Santa Elena e Isla Ascensión. Un itinerario extraordinario, el tipo de viaje que la mayoría de las personas nunca harán. Y también, como sabemos ahora, el tipo de itinerario que te lleva exactamente a los lugares donde el antivirus espera. La hipótesis más probable de los investigadores es que uno o varios pasajeros entraron en contacto con roedores infectados durante las excursiones en tierra. Patagonia y las islas subantárticas son zonas donde el virus Andes circula de forma endémica. Argentina registró 101 casos de antivirus desde junio de 2025, una cifra que prácticamente duplica la del mismo periodo del año anterior. El virus estaba activo, estaba ahí. Y alguien, en alguna de esas excursiones, respiró el aire equivocado en el lugar equivocado. La jornada. Pero lo que pasó después es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Porque si la transmisión hubiera sido únicamente de roedor a humano, los casos habrían sido independientes. Personas que se infectaron en tierra, en momentos distintos, de fuentes distintas. Pero el patrón que emergió no era exactamente ese. La cepa Andes, la única que puede pasar de persona a persona, estaba confirmada en todos los casos. Y algunos de esos casos eran personas que difícilmente habían tenido contacto con roedores en tierra.
Lo que eso implica es una pregunta que los epidemiólogos estaban evaluando con urgencia mientras el barco navegaba hacia Tenerife. ¿Hubo transmisión entre pasajeros dentro del barco? Al 8 de mayo, la OMS había notificado un total de 8 casos de hantavirus del virus Andes, incluyendo 3 fallecimientos, con una tasa de letalidad del 38%. 8 casos en un barco de 147 personas. Una tasa de letalidad del 38% entre los infectados. Y la certeza de que el período de incubación significaba que podía haber más casos que todavía no habían manifestado síntomas. El primer fallecido murió a bordo. El segundo caso que se conoció públicamente fue una mujer neerlandesa. Había llegado en avión desde Santa Elena, después de desembarcar del MV Hondius. Su estado de salud se deterioró durante el vuelo hacia Johannesburgo y, según medios sudafricanos, se desplomó en el aeropuerto internacional OR Tambo. Murió poco después, y en ese momento el brote dejó de estar contenido en un barco en medio del océano. Estaba en un aeropuerto internacional. Había estado en un avión con decenas de pasajeros que ahora estaban dispersos por el mundo. A partir de ese caso, los servicios sanitarios sudafricanos identificaron a 62 personas que habían mantenido contacto con ella. 62 personas. En un solo país. Por un solo caso. Y entonces empezaron a aparecer los otros países: Francia, Suiza, España. El Ministerio de Salud francés identificó a 8 ciudadanos como contactos de un caso confirmado, detectados a bordo de un vuelo internacional entre Santa Elena y Johannesburgo, el 25 de abril de 2026. Personas que habían estado en el mismo avión que alguien infectado, que habían respirado el mismo aire recirculado durante horas, que habían aterrizado en París y vuelto a sus vidas sin saber nada. En Suiza, una persona hospitalizada dio positivo para la cepa Andes. Su esposa no desarrolló síntomas, pero permaneció en autoaislamiento como medida preventiva. En España, 2 casos sospechosos, uno en Barcelona y uno en Alicante, esperaban resultados mientras sus contactos eran rastreados. La jornada. El crucero se había convertido en el punto de origen de una red de exposiciones que se extendía por al menos 13 países. Y el barco seguía navegando. Aquí está el momento donde necesitas entender por qué el hantavirus da un miedo diferente al de otros patógenos. No es solo la mortalidad, aunque una tasa del 38% en este brote es devastadora. Es la arquitectura del miedo. Es la forma en que funciona. Con el COVID, el mundo aprendió rápido cómo se transmitía. Aprendió los síntomas, desarrolló pruebas, desarrolló vacunas. El sistema tenía herramientas para responder, aunque tardara. Actualmente, no existen tratamientos antivirales específicos aprobados ni vacunas contra el síndrome pulmonar por hantavirus. No hay antivirales, no hay vacuna. Si te infectas con hantavirus pulmonar en su forma grave, lo único que la medicina puede hacer es mantenerte vivo con soporte intensivo, mientras tu cuerpo decide si puede ganar esa batalla por sí solo. Ventilación mecánica, oxigenación extracorpórea, vasopresores. Todo el arsenal de la medicina moderna puesto al servicio de ganar tiempo. Y a veces el tiempo no es suficiente. La progresión del virus en sus casos graves tiene una velocidad que resulta difícil de comunicar sin que parezca exageración. Los primeros síntomas parecen una gripe: fiebre, dolores musculares, fatiga. Cualquier médico de urgencias que no esté pensando en hantavirus lo va a tratar como una gripe. Y durante días, el virus se replica en silencio, mientras el paciente descansa en casa
o en una cama de hospital convencional. Hasta que algo cambia, hasta que los pulmones empiezan a inundarse de líquido, y cuando eso ocurre, el deterioro puede ser tan rápido que el traslado a una UCI no siempre llega a tiempo. Esto no es un virus que te da semanas para actuar, te da horas. ¿Y cómo detectas a tiempo algo que durante días parece exactamente igual que una gripe común? ¿Cuántas personas con antivirus han muerto en urgencias con un diagnóstico equivocado, en años en que nadie estaba pensando en este virus? Mientras tanto, el MV Ondius navegaba hacia Canarias. La OMS clasificó a todas las personas a bordo como contactos de alto riesgo, con recomendación de vigilancia y seguimiento activo durante 42 días. 42 días. 6 semanas de monitorización para cada una de las 147 personas que estaban a bordo. Y además, el rastreo de todos los pasajeros que habían desembarcado antes de que el brote fuera detectado. 34 pasajeros y tripulantes habían desembarcado previamente. Personas que en ese momento estaban en sus países, en sus casas, tal vez con síntomas que no habían relacionado con nada. El presidente de Canarias no quería que el barco atracara. Fernando Clavijo se enfrentó al gobierno de Madrid y rechazó inicialmente recibir el crucero. Era comprensible. Era también inevitable que terminara llegando, porque las alternativas eran peores. Un barco con personas enfermas en medio del Atlántico no es una solución. Necesitaba llegar a algún lugar, y Canarias, como punto más cercano con capacidad sanitaria suficiente, era ese lugar. Se decidió que el MV Ondius no atracara en el puerto, sino que fondeara frente a la costa. El desembarco se realizaría por fases, por nacionalidades, en pequeñas embarcaciones tipo Zodiac, de un máximo de 5 personas, una vez que los vuelos estuvieran listos. Imagina esa escena. Un barco fondeado en la oscuridad frente a la costa de Tenerife. Personas bajando de 5 en 5 en botes neumáticos. Médicos con equipos de protección. Aviones de distintos países esperando en el aeropuerto. Pasajeros americanos trasladados al centro médico de la Universidad de Nebraska, que dispone de una unidad especial de biocontención. Todo el peso de la respuesta sanitaria internacional concentrado en un puerto del Atlántico. Y todo ello por un virus que la mayoría de las personas no habían oído nombrar 3 semanas antes. Aquí está la reflexión que resulta más difícil de evitar cuando se examina todo esto con calma. El antivirus lleva décadas matando, no en números que paralicen al mundo, pero sí en números que, si hubieran correspondido a cualquier otro agente infeccioso, habrían generado una respuesta más visible. En 2025, en la región de las Américas, 8 países notificaron 229 casos y 59 muertes. 59 muertes en un año, con una tasa de letalidad del 25%. Sin vacuna, sin antiviral, sin grandes titulares. ¿Por qué? Porque los muertos eran en su mayoría personas en zonas rurales de Sudamérica, personas que no viajaban en cruceros de expedición, personas cuyas muertes no activaban los protocolos internacionales de la misma manera. Lo que hizo el MV Ondius fue llevar ese virus a un contexto donde no podía ser ignorado. Pasajeros de 23 nacionalidades, vuelos internacionales, aeropuertos, el sistema de movilidad global que conecta cualquier punto del planeta con cualquier otro en menos de 48 horas. Eso nos lleva a una pregunta que los epidemiólogos llevan años haciéndose en silencio. ¿Cuántos virus existen ahora mismo
en reservorios animales remotos, esperando la oportunidad perfecta para entrar en las rutas internacionales. El brote del MV Ondius demostró algo inquietante. En un mundo conectado, un virus puede recorrer miles de kilómetros antes de que alguien sepa siquiera que existe un problema. La diferencia entre un brote aislado y una crisis internacional muchas veces depende del azar, de quién se infecta, de a dónde viaja después, de si alguien detecta los síntomas a tiempo. Mientras esta grabación llega a ti, el futuro de los pasajeros sigue marcado por cuarentenas, rastreos y vigilancia epidemiológica. Y una pregunta continúa abierta. ¿Cómo logró transmitirse el virus dentro del barco? Si la cepa Andes mostró una capacidad de transmisión mayor de la esperada, eso cambia la manera en que entendemos este hantavirus. No significa que estemos ante una nueva pandemia, pero sí ante una amenaza que quizás fue subestimada durante demasiado tiempo. Una mujer neerlandesa desembarcó del barco y tomó un vuelo creyendo que solo estaba cansada. Horas después, murió. No sabía que llevaba el virus dentro. Nadie lo sabía todavía. Ese es el verdadero problema. Los virus no esperan a que los entendamos. Siguen ahí, invisibles, esperando el momento adecuado.